Hola, soy Sofía. La noche del cumpleaños de mi suegra, en uno de los restaurantes más exclusivos de Miami, ella detuvo al mesero justo cuando yo iba a pagar y anunció frente a todos sus amigos que había cancelado mi tarjeta de crédito, gritando, «Ahora esta parásita tendrá que rogarme por cada centavo». Y lo peor es que mi esposo no dijo ni una sola palabra. Simplemente bajó la mirada mientras todos se reían o me miraban con lástima. Esa humillación no me rompió. Al contrario, me despertó. ¿Alguna vez te has sentido tan invisible, tan menospreciada, que sentiste cómo algo se quebraba dentro de ti para siempre? Antes de contarte lo que pasó exactamente esa noche, y cómo esa humillación pública se convirtió en el primer día de mi verdadera vida, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando una parásita decide, por fin, mostrar quién es en realidad y cobrar cada una de las deudas emocionales que le deben. Desde que me casé con Mateo, mi vida se había convertido en un campo de batalla silencioso. La guerra no era con él, sino con su madre, Isabela, una mujer que medía el valor de las personas por el saldo de sus cuentas bancarias. Para ella, yo era un error en su perfecto linaje, una intrusa de clase social inferior que, de alguna manera, había embrujado a su único hijo, Mateo. Atrapado entre el amor que decía sentir por mí y el miedo paralizante que le tenía a su madre, eligió el camino más fácil, la neutralidad. Pero en una guerra de poder como esa, la neutralidad es solo otro nombre para la complicidad. Cada día, sentía cómo mi autoestima se erosionaba, cómo su desdén constante me hacía dudar de mi propio valor, olvidando deliberadamente quién era yo antes de entrar en esa familia que nunca me aceptó y que nunca se molestó en conocerme de verdad. El símbolo más claro de mi supuesta sumisión era una tarjeta de crédito suplementaria que Isabela me había entregado poco después de la boda. «Para que no te falte nada, querida», me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. En su momento, pensé que era un gesto de amabilidad, una forma de darme la bienvenida a la familia. ¡Qué ingenua fui! Rápidamente entendí que esa tarjeta no era un regalo, sino una correa. Cada gasto, por más pequeño que fuera, era monitoreado y se convertía en tema de conversación en las cenas familiares. «Veo que te compraste un vestido nuevo en una tienda departamental, Sofía. Qué modesto de tu parte», comentaba con sarcasmo. La tarjeta era su recordatorio constante de que, a sus ojos, yo vivía de su caridad, que cada bocado de comida y cada prenda de ropa que usaba eran gracias a su generosidad forzada. Era un arma de humillación silenciosa que usaba con maestría. Las microagresiones eran el pan de cada día. En las reuniones en su mansión de Coral Gables, Isabela siempre encontraba la manera de señalar mi supuesta falta de ambición o mi estilo sencillo. Si yo permanecía en silencio durante una conversación sobre negocios o inversiones, ella lo interpretaba como ignorancia, no como la discreción que siempre me ha caracterizado. «Sofía es más de casa», decía a sus amigas con un tono condescendiente, como si mi mundo se limitara a las 4 paredes de nuestro apartamento. Y Mateo, mi esposo, mi supuesto protector, solo ofrecía una risa nerviosa o cambiaba de tema rápidamente. Su silencio era una traición diaria, una puñalada que dolía más que cualquier palabra hiriente de su madre. Me hacía sentir completamente sola, como si estuviera gritando en una habitación llena de gente donde nadie podía o quería oírme. A veces, me paraba frente al enorme ventanal de nuestro apartamento en Brickell, mirando las luces de Miami, y me preguntaba cómo había llegado a ese punto. El lugar, que debía ser mi refugio, se sentía como una jaula de oro. Recordaba por qué había tomado la decisión de ocultar mi verdadera situación financiera. Cuando conocí a Mateo, lo único que anhelaba era ser amada por quien era, no por el imperio que mi abuelo me había heredado. Estaba cansada de la gente que se acercaba con interés, de las amistades falsas y las relaciones superficiales. Con Mateo, por primera vez, sentí que alguien veía a la verdadera Sofía. O eso creía yo. Me aferré tanto a esa idea, a esa ilusión de amor puro, que permití que me pisotearan,
que me hicieran sentir pequeña, todo por mantener viva una fantasía que se desmoronaba con cada desplante de su familia. La ironía más cruel era que ese lujoso apartamento, el mismo que Isabela presumía ante sus amigas como un regalito para mi niño y su esposa, era en realidad mío. Ella lo presentaba como la máxima prueba de su generosidad, la joya de la corona de su control sobre nuestras vidas. Disfrutaba organizando cenas y eventos allí, actuando como la anfitriona y matriarca benevolente que nos había dado un estilo de vida que, según ella, yo jamás podría haber soñado. Yo jugaba mi papel, sonreía, servía las bebidas y escuchaba sus indirectas, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Cada cumplido que recibía por el apartamento era una espina más que se clavaba en mi orgullo, un recordatorio de la farsa que estaba viviendo y del secreto que guardaba con tanto recelo, esperando el momento adecuado para revelarlo. Intenté hablar con Mateo decenas de veces. Lo sentaba en el sofá, con el corazón en la mano, y le suplicaba que me defendiera, que pusiera un límite. Sus respuestas eran siempre las mismas, un guión memorizado de excusas y evasivas. Mi amor, ya sabes cómo es mi mamá. Tiene un carácter fuerte, pero en el fondo te quiere, me decía, evitando mi mirada. No lo tomes personal. Ella solo se preocupa por nosotros. Pero no era preocupación, era control. Y su incapacidad para verlo, o su negativa a enfrentarlo, había construido un muro invisible pero impenetrable entre nosotros. Su amor venía con una condición, que yo aceptara mi lugar secundario en su vida, siempre un escalón por debajo de su madre. Y yo, por amor, lo había aceptado durante demasiado tiempo. La única persona que conocía toda la verdad era mi hermana, Valentina. Ella era mi ancla a la realidad, la voz de la razón en medio de mi caos autoimpuesto. Recuerdo una llamada hace apenas unos meses, después de una cena particularmente humillante. Yo lloraba en silencio en el baño mientras escuchaba las risas al otro lado de la puerta. Sofía, ¿hasta cuándo? Me dijo con una mezcla de frustración y cariño. Tú no eres débil, eres la mujer más fuerte que conozco. No tienes nada que demostrarle a esa gente. Tu valor no depende de su aprobación, y lo sabes. Sus palabras resonaban en mi cabeza constantemente. Ella veía a la mujer que yo había olvidado ser, la cofundadora de una empresa tecnológica, la heredera de una fortuna discreta, una mujer independiente que se había disfrazado de sumisa por un amor que, cada día, se parecía más a una condena. Cuando llegó la invitación para la gala de cumpleaños número 55 de Isabela, sentí un nudo en el estómago. Sería en un restaurante de moda, con toda la élite de Miami presente. Era el escenario perfecto para que ella brillara y, por supuesto, para que yo fuera el telón de fondo de su magnificencia. Mateo estaba eufórico. Tenemos que ir impecables, mi amor. Es una noche muy importante para mamá, dijo, completamente ajeno a la ansiedad que me consumía. Acepté ir, pero algo en mí había cambiado. Ya no sentía resignación, sino una extraña calma, una especie de claridad fría. Mientras escogía mi vestido, uno de los muchos modestos que Isabela tanto criticaba, tuve la premonición de que esa noche no sería como las demás. Sentía que el hilo increíblemente delgado de mi paciencia estaba a punto de romperse, y por primera vez, no tenía miedo de lo que pasaría cuando eso sucediera. Llegamos al restaurante y el aire mismo parecía caro. Era uno de esos lugares en Miami donde las paredes están cubiertas de arte contemporáneo y cada mesa parece un escenario privado. Mateo estaba radiante, ajustándose el nudo de su corbata de diseñador mientras saludaba a los amigos de su madre con una familiaridad que yo nunca podría fingir. Me sentía como una actriz a la que le habían dado el guión equivocado. Isabela nos recibió con 2 besos al aire. Sus ojos fríos pasaron por encima de mi vestido, un diseño elegante pero discreto, de seda color esmeralda, y una sonrisa condescendiente se dibujó en sus labios. No dijo nada, pero su mirada lo gritó todo. Sigues sin pertenecer aquí. Era el preludio de una noche que, sabía en mis huesos, estaría llena de sus sutiles venenos, aunque nunca imaginé la magnitud del ataque que estaba por venir.
A los pocos minutos, su primer dardo encontró su blanco. Mientras conversaba con una de sus amigas, una mujer enjollada que me miraba con curiosidad de entomóloga, Isabela bajó la voz, pero se aseguró de que yo pudiera oírla perfectamente. ¿Ves su vestido? Tan sencillo. Siempre tan modesta. Es casi adorable. ¿No crees? Dijo. Y su amiga soltó una risita cómplice. Sentí como la sangre me subía a las mejillas. Era el mismo vestido por el que Mateo me había dicho que me veía espectacular, pero en boca de su madre, se convertía en una prueba más de mi inferioridad. Mateo, que estaba a solo unos pasos, escuchó el comentario. Lo sé porque vi una tensión fugaz en su mandíbula, pero como siempre, eligió ignorarlo. Se giró y se unió a otra conversación, dejándome sola con esa humillación flotando en el aire entre nosotras. El siguiente golpe fue el arreglo de los asientos. La mesa era un largo rectángulo imperial, decorado con orquídeas blancas y candelabros de plata. Isabela, en la cabecera, era la reina en su trono. Colocó a Mateo a su derecha, en el puesto de honor, y a mí me relegó al extremo opuesto, junto a un primo lejano de su exesposo, que parecía más interesado en su teléfono que en cualquier interacción humana. La distancia física era una declaración de intenciones, un muro invisible que me separaba no solo de ella, sino de mi propio esposo. Desde mi exilio en el otro extremo de la mesa, veía a Mateo reír, ajeno a mi soledad, completamente absorto en el mundo de su madre. Me sentí como un objeto que habían traído y colocado en un rincón para no estorbar. La cena fue una tortura de 2 horas. La conversación fluía a mi alrededor, un torrente de nombres de directores ejecutivos, marcas de yates y destinos de vacaciones exclusivos a los que yo nunca había sido invitada. Cada vez que intentaba participar, Isabela me interceptaba con una pregunta condescendiente que me devolvía a mi supuesto lugar. ¿Y tú, Sofía? ¿Qué tal tus clases de cocina? ¿Aprendiste a hacer algo nuevo? Lo decía con una dulzura falsa que era más hiriente que un insulto directo. Todos en la mesa sabían que yo no iba a clases de cocina. Era su forma de recordarme que, en su opinión, mi único dominio posible era el hogar. El mensaje era claro: tu mundo es pequeño y el nuestro es inmenso. Y Mateo, mi esposo, asentía y sonreía, validando cada una de sus palabras con su silencio. Esa sensación de aislamiento me trajo a la mente una conversación con Valentina de hacía apenas una semana. La había llamado después de que Isabela sugiriera que yo debería dedicar mi tiempo a obras de caridad más acordes con mis habilidades. Valentina, furiosa, me había dicho: Sofía, esa mujer se alimenta de tu silencio. Cada vez que te quedas callada, le das más poder. La fiesta de su cumpleaños va a ser su gran escenario, y tú serás parte del acto principal. No dejes que te pisotee. En ese momento, le prometí que no lo haría, que sería más fuerte. Pero sentada allí, sintiéndome tan invisible, las palabras de mi hermana sonaban como un eco lejano, una versión de mí misma que parecía haber olvidado cómo luchar. Me sentía atrapada en una red tejida con sonrisas falsas y desprecios velados. En un momento de desesperación, busqué la mirada de Mateo a través de la larga mesa. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Le envié una señal silenciosa, una súplica de ayuda, un ruego para que me viera, para que notara mi angustia. Él me devolvió una sonrisa rápida, casi automática. Levantó su copa de vino como si estuviera brindando por mí, y luego se giró para responder a algo que le decía su madre. Ese simple gesto me rompió por dentro más que cualquier palabra cruel de Isabela. Fue la confirmación final de que estaba completamente sola. Él no estaba en mi equipo, ni siquiera estaba jugando en el mismo campo. Estaba en las gradas, aplaudiendo al equipo contrario, y ni siquiera se daba cuenta de que me estaban aniquilando. Llegó el momento de los regalos. Mateo había insistido en comprarle un reloj de una marca suiza de lujo, uno que costaba más de lo que muchas personas ganan en un año. Cuando Isabela abrió la caja de terciopelo, sus ojos brillaron. Mateo, mi vida, es absolutamente divino. Sabía que tenías un gusto exquisito, exclamó.
abrazándolo con una efusividad teatral. Luego, sin siquiera mirarme, añadió: «Gracias, cariño. Sé que esto fue completamente idea tuya». Con esa frase, me borró de la ecuación. El regalo, que habíamos pagado con fondos de nuestra cuenta conjunta, una cuenta que yo mantenía con mi propio dinero sin que ellos lo supieran, se convirtió en un tributo exclusivo de su hijo. Yo era, una vez más, un fantasma en la celebración. Finalmente, la cena terminó. Entre risas y anécdotas, el mesero se acercó con la cuenta en una discreta carpeta de cuero. La dejó en el centro de la mesa, un objeto cargado de tensión. Hubo un silencio expectante. Mateo me miró, asintiendo levemente. Era la señal. Semanas antes, él me había dicho que sería un gesto maravilloso que yo pagara la cena de cumpleaños de su madre con la tarjeta que ella me había dado. Así verá que de verdad aprecias todo lo que hace por nosotros. Me había dicho con una ingenuidad que ahora me parecía criminal. En ese momento, acepté, pensando que quizás un acto de generosidad podría cambiar las cosas. Qué equivocada estaba. No era un gesto de aprecio, era una trampa perfectamente diseñada. Con una calma que no sentía, abrí mi bolso y saqué la tarjeta de crédito suplementaria. El plástico azul se sentía frío y pesado en mi mano, un símbolo tangible de mi supuesta dependencia. Era el arma de Isabela, la correa con la que me había mantenido a raya durante años. Al extender mi mano para dársela al mesero, sentí las miradas de todos los invitados sobre mí. Era un momento de humillación cuidadosamente orquestado, diseñado para que todos vieran a la esposa mantenida pagar su tributo a la matriarca. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas, una mezcla de miedo y una extraña y helada resignación. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Sentía la electricidad en el aire. Justo cuando los dedos del mesero rozaron la tarjeta, la voz de Isabela, clara y cortante como un cristal roto, resonó en el silencio. «Un momento, por favor». Todos se giraron hacia ella. Se puso de pie lentamente, con una sonrisa triunfante que no intentaba ocultar. Disfrutó del suspense, dejando que la atención de toda la mesa se centrara en ella. Me miró fijamente, con una crueldad desnuda en sus ojos, y luego se dirigió al mesero, pero sus palabras eran para mí, para todos. El escenario estaba listo, la audiencia cautiva, y ella estaba a punto de dar el golpe de gracia, el que creía que me destruiría para siempre. «No te molestes en pasar esa tarjeta», dijo, su voz goteando desprecio. «La cancelé esta mañana». Un murmullo recorrió la mesa. El aire se volvió denso, pesado. Sentí como si el tiempo se detuviera. Isabela me miró, saboreando mi conmoción, y luego, con la voz lo suficientemente alta para que hasta la última persona en el restaurante la escuchara, pronunció las palabras que se grabarían a fuego en mi memoria. «Ahora esta parásita tendrá que rogarme por cada centavo». La risa ahogada de algunos de sus amigos fue como una bofetada. Miré a Mateo, buscando desesperadamente una pizca de apoyo, una señal de defensa, pero él solo bajó la cabeza, su mirada fija en el mantel, avergonzado pero, sobre todo, cómplice. El mundo pareció encogerse hasta quedar reducido a esa mesa, a ese silencio ensordecedor que siguió a sus palabras. Sentí docenas de ojos clavados en mí, algunos con una lástima que me quemaba la piel, otros con un mal disimulado placer. La humillación era una ola helada que amenazaba con ahogarme, pero en lugar de hundirme, algo dentro de mí se solidificó, se convirtió en hielo. Miré a Mateo, a la coronilla de su cabeza inclinada, y sentí el último hilo que nos unía romperse con un chasquido silencioso. No sentí tristeza, ni siquiera rabia. Sentí una claridad tan absoluta y aterradora como el filo de un bisturí. En ese instante, en medio del naufragio de mi matrimonio, la verdadera Sofía, la que había mantenido encerrada por tanto tiempo, tomó el timón. La parásita había muerto. Lo que quedaba era una mujer que recordaba perfectamente cómo sobrevivir. Isabela, radiante en su victoria, hizo un gesto magnánimo al mesero y le entregó su propia tarjeta, una de platino reluciente. «Póngalo todo en mi cuenta, por favor».
dijo con la voz de una reina perdonando la vida a un plebeyo. El acto fue una coronación, un recordatorio para todos los presentes de quién ostentaba el poder. Mateo finalmente levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los míos. Vi en ellos una súplica patética, una disculpa cobarde que llegó demasiado tarde. No me dirigió la palabra. En su lugar, se inclinó hacia su madre y le susurró algo al oído, probablemente agradeciéndole por solucionar el embarazoso momento. Su lealtad, una vez más, había sido declarada públicamente. Y yo, por primera vez, no sentí la necesidad de disputarla. Simplemente tomé nota. El viaje de regreso a casa en el auto fue una sinfonía de silencio. Un silencio denso, pesado, cargado de todo lo que no se había dicho. Mateo conducía con las manos apretadas al volante, la mandíbula tensa. Yo miraba por la ventana las luces de los rascacielos de Brickell, sintiéndome como una espectadora de una vida que ya no era la mía. A mitad de camino, finalmente se atrevió a hablar. Sofía, lo siento. ¿Sabes cómo se pone? Se le fue de las manos, musitó, sin apartar la vista de la carretera. No le respondí. ¿Qué podía decir? Las disculpas no podían coser una herida tan profunda. Mi silencio no era un castigo, era una frontera, una línea invisible que acababa de trazar entre nosotros, y que sabía, con una certeza absoluta, que él nunca más podría cruzar. Al llegar a nuestro apartamento, esa jaula dorada que yo misma había pagado, él me siguió como un perro con el rabo entre las piernas. Dejó las llaves sobre la consola de la entrada y me observó mientras yo caminaba directamente hacia nuestra habitación. «Mi amor, por favor, háblame», suplicó, su voz quebrándose. Me quedé paralizado. No supe qué hacer. Me detuve frente al armario y me giré para mirarlo. Mi rostro una máscara de calma. «¿Paralizado?», repetí, mi voz sonando extrañamente ajena, sin emoción. «No, Mateo, no estabas paralizado. Tomaste una decisión, como siempre lo haces. Elegiste tu comodidad por encima de mi dignidad. Y está bien, pero no lo llames parálisis. Llámalo por su nombre, elección». Sin decir más, abrí el armario y saqué una pequeña maleta de mano, la que usaba para viajes de fin de semana. Comencé a meter algunas cosas esenciales, un par de cambios de ropa, mis artículos de aseo, un libro. Mis movimientos eran metódicos, deliberados, cada prenda doblada con una precisión que contrastaba con el caos de mis emociones internas. Mateo me miraba con pánico creciente. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Necesito un poco de espacio. Iré a un hotel esta noche, respondí sin mirarlo. En mi prisa calculada, al tomar un suéter de la mesita de noche, mi mano accidentalmente rozó una pila de correspondencia. Un sobre grueso, de color crema, cayó al suelo, quedando boca arriba bajo la luz de la lámpara. Llevaba el discreto pero inconfundible logo de un prestigioso banco privado. Él no se percató del sobre de inmediato. Su desesperación era un torbellino que lo consumía todo. Se acercó y me agarró suavemente del brazo. «Sofía, por favor, no te vayas. No hagas esto. Podemos arreglarlo. Hablaré con mi madre mañana, te lo juro». Aparté su mano con una firmeza que lo sorprendió. No fue un gesto de enojo, sino de finalidad. «No hay nada que arreglar, Mateo», le dije, mirándolo directamente a los ojos por primera vez desde que salimos del restaurante. Esta noche no se rompió nada que no estuviera ya hecho pedazos. Simplemente me ayudaste a ver los fragmentos con claridad, y te lo agradezco. Mi serenidad parecía desarmarlo más que cualquier grito o acusación. Era la calma de alguien que ya no tiene nada que perder. Al dar un paso para rodearlo, mi pie casi rozó el sobre en el suelo. Me agaché para recogerlo, y fue entonces cuando él lo vio. Su ceño se frunció. «¿Qué es eso?», preguntó, su tono cambiando de la súplica a la confusión. Reconoció el logo. Era el mismo banco donde su familia tenía sus cuentas de inversión. Un círculo exclusivo para clientes con un patrimonio muy elevado. Lo miré, sosteniendo el sobre entre mis dedos, y por primera vez esa noche, una diminuta sonrisa, casi una sombra,
se dibujó en mis labios. Solo son unos papeles del trabajo, dije con una vaguedad deliberada, y sin darle más importancia, lo deslicé dentro de mi bolso. El poder en la habitación había cambiado de manos. Ya no era la víctima indefensa, era un enigma. Pude ver las ruedas girando en su cabeza. Su pánico se transformó en una perplejidad suspicaz. ¿Papeles del trabajo de un banco privado al que solo los multimillonarios tenían acceso? No tenía sentido. Yo era Sofía, la chica sencilla de una familia modesta, la que necesitaba su apellido y el dinero de su madre para sobrevivir en su mundo. Esa era la narrativa que todos habían aceptado, la que yo misma había permitido. Pero ese sobre, ese pequeño trozo de papel, era una anomalía, una pieza que no encajaba en el rompecabezas que él creía haber resuelto. La duda, por fin, había sido sembrada, no sobre la crueldad de su madre, sino sobre la identidad de su esposa. Y en su confusión, encontré un resquicio de mi propia fuerza. Con la maleta en una mano y mi bolso en la otra, caminé hacia la puerta principal. Mateo no intentó detenerme esta vez. Se quedó de pie en medio de la sala, un hombre perdido en su propia casa, observándome como si me viera por primera vez. Justo antes de abrir la puerta, me giré y lo miré por última vez. «Ah, y Mateo», dije, mi voz tan tranquila como el ojo de un huracán. «Dale las gracias a tu madre de mi parte. Después de todos estos años, finalmente me ha dado el regalo más valioso de todos, la certeza absoluta». No esperé su respuesta. Salí al pasillo y cerré la puerta detrás de mí. El sonido del cerrojo encajando fue el punto final de un capítulo de mi vida. En la soledad del pasillo iluminado por luces frías, me apoyé contra la pared y solté el aire que no sabía que estaba conteniendo. No lloré. El tiempo de las lágrimas había pasado. En su lugar, sentí una oleada de algo nuevo, algo que se parecía peligrosamente a la libertad. Saqué mi teléfono, mis dedos moviéndose con un propósito renovado. Marqué el número que era mi único puerto seguro en medio de la tormenta. Cuando respondió, mi voz era apenas un susurro, pero firme como el acero. «Valentina, soy yo», dije, mirando por la ventana del pasillo hacia la noche infinita de Miami. «Se acabó. Es hora de volver a casa». Valentina no tardó ni 20 minutos en llegar al hotel que había reservado desde el taxi. La encontré en el lobby, su rostro una mezcla de furia contenida y alivio infinito. Nos abrazamos sin decir una palabra, y en ese abrazo sentí cómo se desprendían años de tensión acumulada. Subimos a mi habitación, un espacio impersonal y lujoso que, en ese momento, se sentía más como un hogar que el apartamento que acababa de abandonar. Lo sabía, Sofía. Sabía que esta noche sería el final, me dijo mientras se sentaba en el borde de la cama, observándome. No me preguntó si estaba bien. Ella ya sabía la respuesta. No estaba bien, pero por primera vez en mucho tiempo, estaba entera. Pasamos las siguientes horas trazando el plan, no un plan de venganza, sino de liberación. Cada detalle fue diseñado no para herir, sino para revelar una verdad que había sido enterrada por demasiado tiempo. A la mañana siguiente, me desperté con los primeros rayos de sol que se filtraban por la ventana del hotel, iluminando la bahía de Biscayne. Por primera vez en años, no sentí esa opresión en el pecho, esa ansiedad anticipatoria de tener que enfrentar otro día de microagresiones y silencios cómplices. Me sentía ligera. Pedí el desayuno más extravagante del servicio a la habitación, un pequeño acto de rebelión y autocuidado. Mientras comía, observando los barcos deslizarse sobre el agua, repasé mentalmente los pasos a seguir. No había ira en mi corazón, solo una calma glacial, una determinación inquebrantable. Mateo seguramente me había estado llamando toda la noche, pero mi teléfono estaba en modo avión. Su pánico ya no era mi responsabilidad. Hoy no se trataba de él ni de su madre. Hoy se trataba de mí, de reclamar la narrativa de mi propia vida. Valentina llegó poco después, cargando una funda de ropa que trataba con el cuidado de quien transporta una armadura. Dentro estaba el vestido que habíamos comprado juntas hacía meses, en un viaje a Nueva York, para una ocasión que nunca llegó,
Un diseño de alta costura, de un color rojo intenso, elegante y poderoso. Es hora de que dejes de vestirte como la mujer que ellos quieren que seas, y te vistas como la mujer que eres, me dijo, su voz firme. Mientras me preparaba, cada gesto se sentía como un ritual. El maquillaje, el peinado, la elección de las joyas, que no eran ostentosas, sino piezas discretas de un valor incalculable que había heredado de mi abuela. No era una transformación para impresionar a nadie, sino un acto de recordarme a mí misma quién era antes de que intentaran convertirme en una sombra. Frente al espejo de cuerpo entero, la mujer que me devolvía la mirada era una extraña familiar. Era la Sofía que había cofundado una empresa de tecnología desde su dormitorio universitario, la que negociaba acuerdos millonarios antes de los 25, la que había decidido poner todo en pausa por una ilusión de amor normal. El vestido rojo se sentía como una segunda piel, un símbolo visible del fuego que había vuelto a encenderse en mi interior. Valentina me observaba desde la puerta, con una sonrisa orgullosa. «Esa eres tú», susurró. «Nunca dejes que nadie te haga olvidar eso de nuevo». Asentí, sintiendo un nudo en la garganta, pero no de tristeza, sino de una emoción abrumadora. Era el renacimiento de una versión de mí misma que creía perdida para siempre. De mi bolso, saqué el sobre que había recogido del suelo la noche anterior, el del banco privado. Junto a él, coloqué mi computadora portátil y una pequeña impresora portátil que siempre llevaba en mis viajes de negocios. Abrí mi cuenta en línea, la pantalla iluminándose con una serie de números que, para Isabela y Mateo, pertenecerían al ámbito de la fantasía. Imprimí una copia limpia y actualizada del estado de cuenta. El papel se sentía pesado en mi mano, no por su valor monetario, sino por el peso de la verdad que contenía. Este documento no era un arma para atacar, sino un escudo para defenderme. Era la prueba irrefutable de que su narrativa sobre mí, la de la parásita, la arribista, no era más que una ficción construida sobre sus propias inseguridades y prejuicios. El plan era sencillo y devastador en su simplicidad. Regresaría al apartamento, colocaría el estado de cuenta en un lugar visible sobre la mesa del comedor y esperaría. No habría gritos, ni acusaciones, ni un monólogo dramático. Dejaría que la verdad hablara por sí misma. Valentina se ofreció a acompañarme, a ser mi respaldo, pero negué con la cabeza. «Esto es algo que tengo que hacer sola», le dije. Era mi batalla, mi cierre. Nos abrazamos una última vez en la puerta de la habitación del hotel. «Llámame en cuanto salgas», me pidió, su voz teñida de preocupación. «Lo haré», le prometí, aunque ambas sabíamos que, al cruzar esa puerta, la mujer que regresaría ya no necesitaría que nadie la salvara. El trayecto en auto de regreso a Brickell fue surrealista. Las calles de Miami, que tantas veces había recorrido sintiéndome invisible y atrapada, ahora parecían un lienzo en blanco. Puse la música alta, una canción de empoderamiento que solía escuchar en mis días de universidad. Con cada semáforo en rojo, mi resolución se solidificaba. Repasé en mi mente las innumerables humillaciones. No con dolor, sino con la distancia de un analista examinando datos. La sonrisa condescendiente de Isabela, el silencio cobarde de Mateo, las miradas de lástima de sus amigos. Cada recuerdo era un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Un muro no para aislarme, sino para protegerme. Ya no era una víctima dirigiéndose al matadero. Era una estratega a punto de ejecutar su movimiento final. Cuando llegué al edificio, el valet me saludó con su habitual sonrisa. «Buenos días, Eni Asra, Reyes». Le devolví la sonrisa, pero por dentro pensé, pronto será solo Sofía. Subir en el ascensor privado que se abría directamente en el penthouse fue como ascender a un escenario. El sonido metálico de la puerta abriéndose fue el telón que se levantaba para el acto final. El apartamento estaba en silencio, tal como lo había dejado. Una copa de vino a medio tomar de Mateo seguía en la mesita de centro, un vestigio de su patética noche de autocompasión. El aire estaba cargado de tensión, de palabras no dichas y de una mentira que estaba a punto de colapsar bajo su propio peso. Con pasos deliberados,
Caminé hacia la larga mesa de comedor de mármol, el mismo tipo de mesa imponente que Isabela tenía en su mansión. Deslicé el estado de cuenta impreso fuera de su sobre y lo coloqué justo en el centro, perfectamente alineado con los individuales de lino. El papel blanco destacaba contra la piedra oscura, un faro de verdad en un mar de engaños. Luego, me dirigí a la sala de estar y saqué las llaves del apartamento de mi bolso, el juego de llaves que me habían entregado el día que nos mudamos, y las coloqué con cuidado sobre el estado de cuenta. Eran los dos únicos objetos sobre la mesa, la prueba de mi poder y el símbolo de mi renuncia a su mundo. Finalmente, me senté en uno de los sillones de diseño que daban la espalda a la entrada, de cara a los enormes ventanales que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Crucé las piernas, alicé mi vestido rojo y esperé. No sentía nervios, ni miedo, solo una profunda y resonante calma. Escuché el sonido de la puerta del dormitorio principal abriéndose, seguido de pasos vacilantes. Mateo apareció en el umbral de la sala, con el pelo revuelto y ojeras que delataban una noche sin dormir. Se detuvo en seco al verme, su expresión una mezcla de alivio, confusión y asombro al notar mi atuendo. «Sofía», comenzó, su voz ronca, pero sus palabras se ahogaron cuando sus ojos se desviaron hacia la mesa del comedor, hacia ese único y solitario papel que cambiaría todo para siempre. La reacción de Mateo fue exactamente la que esperaba de un hombre cuya realidad acababa de ser demolida. Sus ojos, desorbitados, pasaron del papel en sus manos a mi rostro, y de vuelta al papel, como si intentara desesperadamente encontrar un error de imprenta, una explicación lógica que no implicara que toda su vida conmigo había sido una farsa. El color abandonó su rostro, dejándolo con una palidez cerosa. Su mano, la que sostenía la prueba de mi independencia, comenzó a temblar visiblemente. Escuché su susurro, un hilo de voz cargado de incredulidad y pánico. ¿7 cifras? Sofía, ¿qué es esto? ¿Es algún tipo de broma cruel? La palabra, broma, salió de su boca como un último y patético intento de aferrarse al mundo que conocía, a la mujer que él creía que yo era, la chica sencilla y dependiente que necesitaba su protección y el dinero de su madre para existir en su círculo. Permanecí sentada en el sillón, sin mover un solo músculo. Mi calma era un muro de contención contra su creciente histeria. Lo miré directamente, dejando que el silencio se estirara entre nosotros. Un lienzo en blanco sobre el cual se pintaba su desconcierto. «No es ninguna broma, Mateo», respondí, mi voz tan serena y clara como el agua de un pozo profundo. «Es mi cuenta». La simpleza de la frase pareció golpearlo con más fuerza que cualquier grito o acusación. Su mente se cortocircuitó, incapaz de procesar la contradicción. Por un lado, estaba la imagen que él y su madre habían construido de mí, pieza por pieza, durante años. Por el otro, estaba yo, vestida con un poder silencioso, y un documento que desmantelaba esa narrativa con una brutalidad innegable. La Sofía que él creía haber rescatado nunca había necesitado ser salvada. De hecho, ella era la dueña del castillo. Su pánico se desbordó. En lugar de enfrentarme, de hacerme las preguntas que se agolpaban en sus ojos, recurrió a su instinto más básico, al que siempre había gobernado su vida. Llamó a su madre. Vi cómo sus dedos temblorosos apenas lograban marcar el número en su teléfono. Se apartó, dándome la espalda como si no pudiera soportar mi mirada, y su voz era un murmullo urgente y quebrado. «Mamá, tienes que venir. Ahora mismo. Es sobre Sofía». No sé qué pasa, pero es grave. Solo ven, por favor». Colgó el teléfono y se pasó las manos por el pelo, un gesto de desesperación que ya no me provocaba ninguna compasión. En el momento de la verdad, en la crisis más grande de nuestro matrimonio, su primer y único refugio seguía siendo la misma mujer que había provocado el colapso. No era mi compañero. Era, y siempre sería, el hijo de su madre. La espera se sintió como una eternidad suspendida en un silencio denso y cargado. Mateo caminaba de un lado a otro de la sala, un animal enjaulado en su propia casa de lujo, aferrando el estado de cuenta con tanta fuerza que los bordes del papel se arrugaron.
De vez en cuando, se detenía y me miraba, su rostro una mezcla de confusión, traición y un miedo incipiente. ¿Por qué? Musitó una vez, la pregunta flotando en el aire sin fuerza. ¿Por qué nunca dijiste nada? No le respondí. Mi silencio, que una vez fue mi prisión, ahora era mi arma más poderosa. Lo obligaba a confrontar no mi engaño, sino el suyo propio. Lo forzaba a darse cuenta de que nunca se había molestado en conocerme de verdad, satisfecho con la versión simplificada y conveniente que su madre le había presentado. Mi silencio era un espejo, y la imagen que le devolvía lo estaba destrozando. El sonido del ascensor privado llegando a nuestro piso fue un gong que anunció el comienzo del acto final. Las puertas metálicas se abrieron con un siseo, y Isabela entró como un torbellino de indignación. Llevaba un traje de chaqueta color marfil, impecable incluso en su prisa. «Mateo, ¿se puede saber qué es esta locura? Me sacaste de una reunión importantísima», espetó su voz afilada. Entonces me vio. Se detuvo en seco, su mirada recorriéndome de arriba a abajo. Analizó el vestido rojo, mi postura serena, la maleta de viaje colocada discretamente a mi lado. Su expresión de fastidio se transformó en una de suspicacia y alarma. Sus ojos de depredadora detectaron que la dinámica de poder en la habitación había cambiado irrevocablemente. Y entonces, su atención se fijó en el papel que su hijo sostenía como si fuera un artefacto explosivo. «¿Mira esto? ¿Solo mira?», le dijo Mateo, su voz apenas audible, entregándole el documento como quien pasa una sentencia. Isabela se lo arrebató con un gesto impaciente, su ceño fruncido mientras sus ojos recorrían las líneas de texto. Observé cada microexpresión en su rostro, cada sutil cambio en su fachada de control absoluto. Vi la incredulidad inicial, seguida por un parpadeo rápido, como si intentara reenfocar la vista. Y entonces lo vi, el momento exacto en que la cifra de 7 dígitos se ancló en su cerebro. La sangre pareció drenarse de su rostro, dejando su piel con un tono pálido y enfermizo. La comisura de sus labios, siempre curvada en una mueca de superioridad, tembló levemente. Por primera vez en todos los años que la conocía, Isabela Reyes parecía haber perdido el control. Su primera reacción fue un susurro, tan bajo que casi no lo oí. «¿De dónde?». La pregunta quedó flotando, incompleta. Luego, levantó la cabeza bruscamente, sus ojos, ahora despojados de su habitual arrogancia y llenos de una furia desconcertada, se clavaron en los míos. «¿De dónde sacaste este dinero?», preguntó, su voz recuperando parte de su dureza, pero con un temblor subyacente que no pudo ocultar. La pregunta no era una simple curiosidad, era una acusación. En su mundo, el dinero era poder. Y yo no podía tener poder. La única explicación lógica para ella era que yo había hecho algo ilícito. Su mente no podía concebir una realidad en la que yo, la parásita, fuera financieramente superior a ella. Su prejuicio era tan profundo que la cegaba ante la verdad más obvia. Decidí que era el momento de ponerme de pie. Me levanté lentamente, con una gracia que sabía que la desarmaría, y caminé hacia ellos. El rojo de mi vestido era un grito de guerra silencioso en la paleta de colores neutros del apartamento. Me detuve a una distancia respetuosa, reclamando mi espacio. «Ese dinero», comencé, mi voz firme y clara, sin un ápice de la emoción que me consumía por dentro. «Es mío. Siempre lo ha sido». Dejé que esas palabras resonaran en la habitación antes de continuar. «Es parte de la herencia que me dejó mi abuelo, a quien probablemente conozcan como el fundador de una de las constructoras más importantes del país. El resto proviene de la venta de una empresa de software que cofundé en la universidad y de algunas inversiones que he manejado discretamente durante años». Cada palabra era una verdad que deshacía una de sus mentiras sobre mí. El impacto de mi revelación fue visible y devastador. Mateo retrocedió un paso, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. Se apoyó en la pared, su rostro pálido y sudoroso. Isabela, por otro lado, se quedó inmóvil, petrificada, su mente privilegiada luchando por procesar que la mujer a la que había humillado y llamado parásita
Provenía de un linaje de poder y riqueza que rivalizaba, si no superaba, al suyo. Aproveché su silencio para asestar el golpe emocional. Cuando conocí a Mateo, continué, mi tono ahora más suave pero igual de firme. Lo único que quería era ser amada por quien soy, no por lo que tengo. Estaba harta de los buitres. Por eso decidí vivir una vida sencilla. Miré directamente a Isabela, y mi voz se cargó de todo el dolor acumulado. Nunca necesité un solo centavo de ustedes. Lo único que pedí fue respeto. Y ni eso me quisieron dar. Y entonces, llegó el momento de la estocada final, la que desmantelaría el último pilar de su arrogancia. Hice un gesto amplio, abarcando el lujoso penthouse con sus vistas panorámicas. Hablando de generosidad, Isabela, este apartamento, la joya de la corona de tu benevolencia, ¿verdad? El regalito para tu niño y su esposa. Disfruté del destello de confusión en sus ojos antes de continuar. La verdad es que lo pagué yo, completamente, a través de un fondo fiduciario anónimo que establecí antes de casarnos. Quería que tuviéramos un hogar que fuera verdaderamente nuestro, un espacio libre de tu control. La revelación colgó en el aire, pesada y terrible. El símbolo de su poder, el escenario de tantas de mis humillaciones, era en realidad mío. El shock en sus rostros fue mi validación final. No solo los había superado financieramente, había subvertido por completo su narrativa de poder. Caminé de regreso a la mesa del comedor, donde las llaves del apartamento yacían junto al sobre vacío. Las tomé, sintiendo su peso frío en mi palma. Dado que esta ya no es mi casa, he instruido a mis abogados para que liquiden el fideicomiso y pongan la propiedad en el mercado de inmediato. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir. No había malicia en mi voz, solo la fría y dura lógica de las consecuencias. Era el cierre de una transacción. Dejé caer las llaves sobre la mesa de mármol. El sonido metálico fue nítido y definitivo, como el de una celda cerrándose. Consideren la humillación de anoche en el restaurante como el pago final por su estancia aquí. Ahora, estamos a mano. Sin una mirada más, tomé mi maleta y caminé hacia el ascensor, dejándolos congelados en medio de las ruinas de un reino que nunca les había pertenecido. Al cerrarse las puertas del ascensor, el sonido metálico fue como el portazo final a una vida que ya no era mía. Mientras descendía los 30 pisos, no miré mi reflejo en las paredes de acero pulido. No quería ver si había lágrimas en mis ojos, porque no las sentía. Lo único que sentía era un vacío inmenso, pero no era un vacío de pérdida, sino de espacio recién creado. Era la calma que sigue a la demolición de un edificio condenado. Arriba, en el penthouse que había sido mi jaula dorada, dejaba a 2 personas atrapadas en los escombros de una mentira que ellos mismos habían construido. Me imaginé sus rostros, congelados en una mezcla de shock y humillación. Y por primera vez, su dolor no me afectó. Era de ellos. Se lo habían ganado a pulso, y yo ya no estaba dispuesta a cargarlo por ellos. La libertad, me di cuenta, pesaba mucho menos de lo que había imaginado. Valentina me esperaba abajo, en su auto, con el motor encendido. No me preguntó cómo había ido. Mi rostro, supongo, se lo dijo todo. Condujo en silencio hasta su apartamento en South Beach, un lugar lleno de luz, arte y la energía vibrante de mi hermana. Esa noche no hablamos de venganza ni de lo que vendría después. Simplemente nos sentamos en su balcón, mirando el océano Atlántico, mientras yo le contaba cada detalle, no con rabia, sino con la precisión de quien narra el final de una película que ya ha visto muchas veces. Cuando terminé, ella simplemente tomó mi mano. «Bienvenida de nuevo, Sofía», dijo. Esa noche, dormí en su habitación de huéspedes, y por primera vez en años, no soñé. Desperté a la mañana siguiente sintiendo un silencio en mi mente que no había experimentado desde antes de conocer a Mateo. Una paz que valía más que cualquier cifra en un estado de cuenta. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad controlada. Mi teléfono vibraba sin cesar con llamadas y mensajes de Mateo, que pasaron de la confusión a la súplica y, finalmente, a una ira impotente. No respondí a ninguno.
Dejé que mis abogados se encargaran de todo. A través de ellos, supe que Isabela había intentado, en un acto de desesperación, disputar la propiedad del apartamento, alegando un acuerdo verbal. Fue un intento patético que se desmoronó en cuanto mis abogados presentaron la documentación del fideicomiso, clara e irrefutable. La notificación de desalojo de 30 días se mantuvo firme. La noticia, como era de esperar en un círculo social tan pequeño y voraz como el de ellos, comenzó a filtrarse. La gran matriarca Isabela Reyes, la que controlaba todo y a todos, había sido desalojada de la casa de su hijo por la nuera a la que públicamente había llamado parásita. La ironía era casi poética. Mientras ellos se ahogaban en las consecuencias de sus actos, yo me dedicaba a reconstruir mi vida profesional, la que había puesto en pausa por amor. Volví a las oficinas de mi empresa, un espacio de innovación y creatividad que se sentía a 1.000.000 de kilómetros del mundo sofocante de Coral Gables. Mis socios me recibieron con los brazos abiertos, sin hacer preguntas incómodas, simplemente felices de tenerme de vuelta al timón. Las primeras semanas fueron un reajuste, pero pronto volví a sentir esa chispa, esa pasión por crear y construir algo mío. Cada decisión que tomaba, cada acuerdo que cerraba, era una afirmación de mi propia identidad, una identidad que había permitido que se diluyera hasta casi desaparecer. Estaba recordando, día a día, quién era yo cuando no estaba ocupada tratando de ser suficiente para alguien que nunca me vería de verdad. El proceso de divorcio fue, como esperaba, un último intento de Mateo por aferrarse a algo. Sus abogados argumentaron que, a pesar del acuerdo prenupcial, él merecía una parte sustancial de mis activos por el apoyo emocional y el estilo de vida que su familia me había proporcionado. Mis abogados casi se rieron en la sala de reuniones. Presentaron un dossier detallado, que incluía testimonios discretos de personal de servicio y algunos amigos que habían presenciado las humillaciones constantes. No fue necesario usarlo. Ante la abrumadora evidencia de que cualquier batalla legal solo expondría públicamente el comportamiento de su madre y su propia complicidad, Mateo se retractó. Firmó los papeles sin más dilación, aceptando los términos del prenupcial que yo había insistido en firmar años atrás, un documento que, en su momento, Isabela había calificado de vulgar e innecesario. Unas semanas después de que todo estuviera finalizado, recibí un último mensaje de texto de Mateo. No era una disculpa ni un insulto. Eran solo 3 palabras. ¿Por qué lo ocultaste? Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, pensando en todas las respuestas posibles. Podría haberle hablado de mi deseo de ser amada por mí misma, del miedo a ser vista como un cajero automático, de la esperanza ingenua de encontrar algo real. Pero me di cuenta de que ninguna explicación cambiaría nada. Él nunca lo entendería, porque para entenderlo, tendría que admitir su propio fracaso, su propia ceguera. Así que mi respuesta fue igual de breve, pero contenía todo el peso de nuestra historia. Le escribí, porque esperaba que me vieras a mí, no a mi dinero, pero nunca viste ninguna de las dos cosas. Bloqueé su número. Fue el punto final. Sobre Isabela, supe lo que tenía que saber a través de Valentina, quien a su vez lo escuchaba de amigos en común. Su caída no fue económica, seguía siendo una mujer rica, sino social, que para ella era una condena mucho peor. La historia de su humillación pública en el restaurante, seguida por la revelación de mi verdadera identidad y el desalojo del penthouse de Brickell, se convirtió en la comidilla de la élite de Miami. Pasó de ser la reina intocable a una figura trágica, una mujer burlada por la arribista, que resultó ser más poderosa que ella. Perdió lo único que realmente le importaba, la ilusión de control y superioridad. Su castigo no fue la ruina financiera, sino la irrelevancia. Se convirtió en un recordatorio andante de que el desprecio puede tener un precio muy alto. 6 meses después, me encontraba en la terraza de mi nuevo hogar, un lugar más pequeño y discreto que el penthouse, pero con una vista al mar que era toda mía. Estaba en Cayo Hueso, lejos del ruido y la ostentación de Miami.
Había vendido mi participación mayoritaria en la empresa de software, asegurando mi futuro y el de mi familia para siempre, y ahora me dedicaba a la filantropía y a gestionar mis inversiones con calma. Valentina estaba de visita, y mientras veíamos el atardecer pintar el cielo de naranjas y púrpuras, me preguntó si alguna vez me arrepentía de algo. Lo pensé por un momento. No me arrepentía de haber amado a Mateo, ni siquiera de los años de dolor, porque cada humillación, cada lágrima, había sido un peldaño en la escalera que me llevó de vuelta a mí misma. Esa noche, mientras las estrellas comenzaban a salpicar el cielo oscuro, comprendí que la historia con Mateo e Isabela no era una tragedia. Había sido una lección brutalmente necesaria sobre el valor propio. Me habían despojado de todo, o eso creían ellos, solo para obligarme a encontrar la fuerza que siempre había llevado dentro. Ya no era la mujer que se vestía para no destacar, que hablaba en voz baja para no molestar, que se encogía para caber en mundos que no eran el suyo. La humillación en aquel restaurante no me rompió, me liberó. Y al mirar el horizonte infinito, con el sonido de las olas como única compañía, sentí una gratitud extraña y profunda. Finalmente, después de tanto tiempo, estaba en casa, en un lugar donde no necesitaba demostrarle nada a nadie, y mucho menos a mí misma. Mi historia nunca fue sobre el dinero. Sé que los ceros en ese estado de cuenta fueron el catalizador, el momento dramático que lo cambió todo, pero la verdadera batalla no se libraba en una cuenta bancaria, sino dentro de mí. Durante años, permití que me definieran por lo que no tenía, o más bien, por lo que ellos creían que no tenía. Me encogí, me hice pequeña, me disculpé por existir en un mundo que no era el mío, todo por la esperanza de recibir un amor que venía con condiciones. La lección más grande que aprendí no fue cómo usar mi fortuna para vengarme, sino cómo encontrar el valor para reclamar mi propio espacio en el mundo, un espacio que no se compra ni se vende, sino que se conquista con autorrespeto. ¿Alguna vez has sentido que tienes que esconder la mejor parte de ti para ser aceptado? Lo que Isabela y Mateo nunca entendieron es que el verdadero poder no reside en la capacidad de humillar a otros, ni en una tarjeta de platino, ni en un penthouse con vistas a la ciudad. El verdadero poder es silencioso. Es la calma que sientes cuando sabes quién eres, independientemente de lo que el mundo piense de ti. Es la fuerza para trazar una línea en la arena y decir, hasta aquí. Ellos confundieron mi paciencia con debilidad y mi silencio con sumisión. No se dieron cuenta de que mientras ellos jugaban un juego de estatus y apariencias, yo estaba librando una guerra interna para recordar mi propio valor. Su poder era una ilusión construida sobre el miedo y el control. El mío, al final, resultó ser la simple y devastadora verdad de mi propia identidad. Aprendí de la manera más dura que el silencio puede ser una traición a uno mismo. Cada vez que bajaba la mirada, cada vez que me tragaba una respuesta, cada vez que sonreía ante una humillación, les estaba dando permiso para continuar. No culpo a Mateo por su cobardía, ni a Isabela por su crueldad. Ellos son quienes son. Me hago responsable de haber esperado demasiado tiempo para usar mi voz. Hablar no siempre significa gritar. A veces, significa simplemente poner un estado de cuenta sobre una mesa. A veces, significa empacar una maleta. Y a veces, la forma más poderosa de hablar es irse sin decir una palabra, dejando que tus acciones digan todo lo que tu corazón no pudo expresar durante años. El dinero, al final, fue solo una herramienta. Fue el martillo que rompió el cristal de la jaula en la que yo misma me había encerrado. Pero la verdadera riqueza, la que he cultivado desde ese día, no tiene nada que ver con las finanzas. La verdadera riqueza es despertar por la mañana, sin sentir esa opresión en el pecho. Es rodearse de personas que celebran tu luz, en lugar de intentar apagarla. Es la libertad de ser auténticamente tú, sin disculpas. Para ti, esa riqueza puede ser tu talento, tu resiliencia, tu capacidad de amar después del dolor. No dejes que nadie te haga creer que tu valor se mide en algo que se pueda contar. Tu verdadero patrimonio es tu paz interior, y eso, créeme, no tiene precio.
Si estás en una situación en la que te sientes invisible, menospreciada o atrapada, quiero que sepas algo. No estás sola. Sé que se siente como un túnel oscuro sin salida, pero a menudo, el momento en que nos sentimos más rotos es el preludio de nuestra mayor liberación. Esa humillación que sientes, ese dolor en el pecho, puede ser la señal que necesitas para despertar. No esperes a que alguien venga a rescatarte. La llave de tu jaula siempre ha estado en tu bolsillo. A veces solo se necesita una gota que derrame el vaso para que finalmente te des cuenta de que tienes la fuerza, no solo para abrir la puerta, sino para volar más alto de lo que nunca imaginaste. Hoy, mi vida es mucho más tranquila, pero infinitamente más rica. No vivo en un penthouse ostentoso, sino en un lugar donde puedo escuchar el mar y sentir el sol sin que nadie me juzgue por ello. He vuelto a construir, no solo empresas, sino una vida basada en mis propios términos, en la autenticidad y el respeto mutuo. No sé qué fue de Mateo o Isabela, y sinceramente, no me interesa. Les deseo paz, porque la gente que hiere es gente que está herida. Mi camino ya no se cruza con el suyo. Mi energía está enfocada en el futuro, en crear un legado de bondad y fortaleza, y en asegurarme de que nunca más volveré a silenciar mi propia voz por miedo a no ser amada. Mi historia no es un cuento de hadas sobre una mujer rica que se venga de su familia política. Es la historia de una mujer que recordó su valor. Es un recordatorio de que el respeto no es negociable y la dignidad no tiene precio. Si te has sentido identificada, si algo en mi viaje ha resonado contigo, te invito a que te quedes. Suscríbete a este canal, porque aquí compartimos las historias que nos recuerdan nuestro poder. Hay una comunidad de personas como tú y como yo, que hemos aprendido que, a veces, el final más doloroso es el comienzo de nuestra verdadera vida. Y créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando decidimos, por fin, ser las protagonistas de nuestra propia historia.